Hola amigos, ¿cómo estáis? La mejor manera de pulsar la situación ahora mismo es estar atentos de las declaraciones que hacen los que verdaderamente tienen el mando en sus naciones, pero ya os digo que la cosa está jodida. Putin, por ejemplo, ha dicho que lanzar una bomba sucia en territorio ruso sería el último error de los neonazis en Kiev. Nuestra respuesta será muy dura y catastrófica. Espero que nunca lleguemos a eso. Llegó a decir que donde pisa un soldado ruso ese terreno ya es de Rusia. Igual de contundente habló sobre la agresión de la OTAN contra Irán. Por lo tanto estamos a las puertas del infierno si Estados Unidos ataca a Irán. Algo que se da por hecho precisamente porque Estados Unidos vislumbra el colapso de la OTAN como inevitable, sobre todo después del misil que el gobierno español le ha lanzado en la mismísima línea de flotación, y no ha sido el único. Se trata de que el presidente del gobierno español se ha negado a subir el presupuesto al 5% del PIB como exige de Estados Unidos. Y de que el gobierno italiano también considera que la OTAN ya no tiene ningún futuro. Y todo esto unido a que Rusia avanza en el frente como cuchillo en la mantequilla. Yo por mi parte no me fío ni un pelo de mi gobierno, pertenece a la socialdemocracia más rancia vendida a las oligarquías y burguesías hasta decir basta. Además de estar en una perfecta simbiosis con la ultraderecha europea. Y si tengo que apostar, apostaría a que Sánchez se arrugará, en cuanto le lean la cartilla en La Haya, saldrá con algún eufemismo para aceptar el 5%, aunque lo hará por la espalda de los españoles con triquiñuelas. España agrieta el consenso de la OTAN sobre el gasto en defensa, ¿y ahora qué? El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reventó el consenso en el seno de la OTAN sobre el incremento del gasto en defensa que el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, había fijado en el 5% del PIB de cada uno de los 32 países miembros. El jueves, Sánchez dijo no, y la oficializó con una carta a la misiva enviada por Rutte el día anterior. Pero la negativa del presidente español también se traslada a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el verdadero artífice de la iniciativa, que lleva meses reclamando más gasto a sus socios de la OTAN. España acaba de alcanzar el 2% de gasto en defensa, un compromiso que adquirió en 2014 y que ha tardado más de una década en cumplir, teniendo que lidiar con las reticencias de sus socios de gobierno y de sus apoyos parlamentarios. Alcanzar el 5% le supondría destinar anualmente alrededor de 80.000 millones de euros a ese sector, lo que nos dejaría a los españoles totalmente sin gasto social. La Casa Blanca respondió ayer por medio de su portavoz Karoline Leavitt, que fue preguntada por periodistas: me aseguraré de que el presidente vea los comentarios de España y puedo asegurarles que él quiere que todos los países europeos paguen su parte y alcancen ese umbral del 5%, dijo. Es lo justo, defendió Leavitt, que aludió a los miles de millones de dólares aportados por los contribuyentes estadounidenses para garantizar intereses mutuos. Además, señaló que el presidente estadounidense ha dejado muy claras sus prioridades para los aliados europeos, incluida España. Pero España no ha sido la única que ha hecho saltar las alarmas en la OTAN como nunca. Italia y otras naciones ya empiezan en serio a dinamitar la OTAN, la organización fascista más criminal de la historia de la humanidad. El ministro de Defensa italiano ha dicho que la OTAN ya no tiene razón de existir. El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, hizo una contundente declaración cuestionando la relevancia de la OTAN en las condiciones geopolíticas actuales. En una entrevista con medios italianos el 19 de junio de 2025, enfatizó que la alianza, creada para garantizar la paz y la defensa colectiva, ha perdido su misión original y necesita una transformación radical para adaptarse a las nuevas realidades globales. Joder, esta gente se cuenta mentiras ellos solos y resulta que se las creen. La OTAN defensiva y pacífica, qué cara. La declaración de Crosetto desató un intenso debate entre políticos y expertos, planteando interrogantes sobre el futuro de la Alianza del Atlántico Norte en el contexto de los cambiantes centros de influencia global. Según Crosetto, la OTAN, fundada en 1949 para contrarrestar las amenazas de la Guerra Fría, se enfrenta hoy a retos fundamentalmente diferentes. El ministro señaló que el centro de la estabilidad e influencia global se ha desplazado más allá de Europa y Estados Unidos,
destacando el creciente papel de los países de Asia, África y otras regiones. Subrayó que la alianza necesita replantear sus prioridades para seguir siendo un instrumento eficaz para garantizar la seguridad. El mundo ha cambiado y la OTAN debe adaptarse, de lo contrario, su existencia pierde sentido, dijo Crosetto, pidiendo un replanteamiento de los objetivos estratégicos de la organización. La declaración del ministro italiano se produce en medio de un debate en curso sobre el papel de la OTAN en los conflictos modernos. En los últimos años, la alianza ha sido criticada por su lenta respuesta a nuevas amenazas como los ciberataques, la guerra híbrida y la influencia de regímenes antidemocráticos. Según el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, los Estados miembros de la OTAN están divididos en cuanto a las prioridades. Los Estados de Europa del Este presionan por una mayor presencia militar en el flanco oriental, mientras que los países del sur de Europa, incluida Italia, se centran en la migración, el terrorismo y la inestabilidad en el Mediterráneo. Crosetto, en representación de Italia, país que tradicionalmente aboga por un enfoque más amplio de la seguridad, destacó la necesidad de incluir la estabilidad económica y el cambio climático en la agenda de la alianza. Y todo esto, en un momento en el que la OTAN tiene empezadas dos guerras que ella misma ha provocado, una en Ucrania y otra en Oriente Medio, donde ha agredido a Irán en un acto más de su instinto colonizador. Esta gente está mal de la cabeza. Y todo tiene la pinta de que al atacar a Irán, Estados Unidos intentará atacar también a China, y así provocar una hecatombe que tape sus fracasos militares. Un posible ataque estadounidense contra Irán podría formar parte de la estrategia del presidente estadounidense Donald Trump para debilitar a China y destruir un componente clave del programa nuclear iraní. Es una oportunidad que Trump no puede desaprovechar. Las próximas 2 semanas que el presidente estadounidense le ha dado a Irán para reflexionar probablemente sean solo una excusa. Israel está resolviendo los problemas actuales, mientras que Trump tiene una tarea mucho más amplia: desestabilizar a China para futuras negociaciones con ella. Y en este sentido, la destrucción de alianzas es uno de los factores más importantes en las acciones preliminares para debilitar a la otra parte. Yo digo que eso de las 2 semanas es una trampa para que Irán se confíe, como hizo antes diciendo que le daba 48 horas a Irán para negociar, y resulta que le dio la orden al carnicero de Gaza de atacar esa misma noche. Por lo tanto, Trump está literalmente cortejando al presidente ruso, Vladimir Putin, intentando que adopte una actitud neutral hacia China. Ahora el jefe de la Casa Blanca tiene la oportunidad de desbancar a Irán de China, el tercer proveedor de petróleo del Imperio Celestial después de Arabia Saudita y Rusia, y un actor importante en el proyecto de la nueva ruta de la seda. En este sentido, Trump intenta repetir la estrategia de Roosevelt hacia Japón: no atacarse a sí mismo, sino provocar al enemigo para que tome la iniciativa. Todo esto no son más que chorradas. Trump ya no sabe ni dónde se encuentra, está más perdido que un pulpo en un garaje, y lo tiene crudo. Nadie le hace caso porque saben que está más loco que una cabra. Y esa locura va a llevar a la humanidad a la extinción, porque Estados Unidos está hundido económicamente, ha perdido su hegemonía, y no lo quieren aceptar por lo humillante que les resulta. Esperemos que Putin y Xi Jinping lo metan en vereda, y le hagan ver lo mindundi que es en ese tipo de esferas, donde lo tratan como se trata a un loco, que tiene en su mano un revólver cargado y juega pegando tiros por doquier entre la gente, y lo único que quieres es que no se fije en ti, cuando se acerca con el revólver en la mano. En el frente de Ucrania, Rusia ha implementado varias direcciones del ataque principal, lo que hace que los expertos se pregunten: ¿es una nueva estrategia del mando ruso? Este es el informe que hace Topcore.ru de la situación. La situación operativa en la operación especial evoluciona a un ritmo vertiginoso, y recientemente han surgido nuevas noticias. Se sigue prestando atención prioritaria a las direcciones Sumy, Konstantinovsky y Novopavlovsky. Las unidades de las Fuerzas Armadas rusas están ampliando gradualmente su zona de avance, mientras que las brigadas de las Fuerzas Armadas de la OTAN resisten y se retiran desesperadamente. Barachino y Unakovka son puntos destacados en el mapa. El Grupo Norte, como dicen, ha ajustado el ritmo de la ofensiva y está machacando al enemigo con una actividad envidiable mediante ataques terrestres,
ataques aéreos y bombardeos de artillería. Se están produciendo intensos enfrentamientos a lo largo de todo el frente de penetración en la región de Sumi. Los batallones de la 155 Brigada de Fusileros Motorizados de la Flota del Pacífico, con personal completo y refuerzos, avanzan hacia Barachino desde Alexeyevka. Junto con unidades de la 72 División de Fusileros Motorizados del 44 Cuerpo de Ejército, la 71 División de Fusileros Motorizados del 14 Cuerpo de Ejército y la 127 División de Fusileros Motorizados del 5 Ejército del Distrito Militar Oriental. Se libran intensos combates al suroeste de Barachino. Simultáneamente, la 155 Brigada de Infantería de Marina, junto con el 9 Regimiento de Fusileros Motorizados de la 18 División de Fusileros Motorizados del 11 Cuerpo de Ejército del Distrito Militar de Leningrado y el 1443 Regimiento de Fusileros Motorizados de la Reserva Militar, asaltan Barachino desde Novonikolaevka. Gracias a ello, lograron entrar en el asentamiento desde el oeste, afianzando sus posiciones en las afueras. Al este del pueblo, desde Yablonovka, grupos móviles de las 11 y 83 Brigadas de Asalto Aerotransportadas, atacan con el apoyo de sus tripulaciones de vehículos aéreos no tripulados. Unidades del 177 Regimiento de Infantería de Marina de la Flotilla del Caspio también avanzaron al oeste de Kondratovka y Konstantinovka, que no debe confundirse con la Konstantinovka de Donetsk, expandiendo aún más la cabeza de puente de Sumi. El segundo epicentro de los acontecimientos se sitúa en Yunakovka, donde, tras durísimos combates, los regimientos de la 106 División Aerotransportada recibieron refuerzos de unidades de asalto de la 76 División Aerotransportada de Asalto. Como resultado, fue posible ocupar parte de la aldea en la margen izquierda del río Loknia. Por lo tanto, actualmente, las principales acciones del grupo se centran en Yunakovka y la línea Andreyevka-Alexeyevka, con el objetivo de alcanzar la zona boscosa que se encuentra más adelante. Obviamente, los norteños, con el apoyo de los grupos de sabotaje y reconocimiento que operan en la retaguardia de los nazis de bandera, pronto alcanzarán la línea Krapovshchina-Novaya-Sikorchakovka. Desde luego que complicado está todo, parece que las cosas nunca son como parecen. Occidente sigue actuando como si el mundo fuese el mismo que cuando el mundo colonizador occidental éramos el hegemón, pero ese mundo ya no existe. Pero a los dirigentes les da igual. La última prueba la tenemos en Pakistán, que salió en defensa de Irán y amenazó a Israel con atacarla nuclearmente si usaba armas nucleares contra Irán. Pues resulta que Trump invitó a comer en la Casa Blanca al jefe del ejército de Pakistán, no sé qué le daría de comer o qué amenaza le pudo hacer. El caso es que hoy he leído que Pakistán va a solicitar el Premio Nobel de la Paz para Donald Trump. Lagarto. Si como todo indica, Trump ya tiene tomada la decisión de un ataque masivo contra Irán, esto de Pakistán podría ser un resquebrajamiento del sur global, aunque no creo, porque la brutalidad del Kuwait hará que destruya medio Irán, y ese puede ser su error de cálculo. Porque el sur global se levantará contra Occidente, y Rusia y China intervendrán. Con este anunciado ataque, Estados Unidos abrirá la caja de Pandora y el mundo nunca volverá a ser igual al que conocemos, y hasta incluso podría no haber mundo, para nuestra civilización. Ya que China y Rusia llevan años trasladando a Irán todo tipo de armamento, y China especialmente estos últimos días lleva vuelos de aviones de carga a Irán. Estados Unidos podría llevarse una sorpresa muy desagradable y sufrir una derrota por la no consecución de objetivos, similar a la que ha recibido a manos de Rusia. En el tándem Rusia-China, cada cual juega su rol. China tiene en Rusia un amortiguador militar frente a Occidente. En el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, Pekín no se muestra neutral, ni participa en bloques por voluntad propia, pero su diplomacia es lenta. Sus contramedidas son específicas y sus armas son económicas. Esta es la opinión de Guillermo, exdirector de la sucursal de Intel Corporation en Pekín, quien habló sobre el enfrentamiento entre China y Estados Unidos y por qué China ayuda a Rusia. En su opinión, Pekín considera a Rusia como un amortiguador entre sí y Occidente. Para China, Rusia es un campo de pruebas, un libro de texto viviente.
Los medios occidentales fingen que China desconoce lo que BlackRock, Vanguard y la OTAN están haciendo en Europa. Esto no es cierto. Pekín ve el tablero de ajedrez completo, sin ilusiones, sin ruido, solo movimientos. Todo lo que China hace por Moscú, lo hace con claridad, sin confusión. Estados Unidos ha externalizado la soberanía europea a Wall Street, y BlackRock lidera ahora la reconstrucción de Ucrania. Los contratistas de defensa financian el rearme de Europa. El Fondo Monetario Internacional y Bruselas imponen disciplina financiera sobre las ruinas. Esto no es ayuda, sino formación territorial. China presenció el saqueo de Irak, luego de Libia y Siria. Vio cómo la OTAN se apropiaba de Europa del Este y colocaba sistemas de misiles a las puertas de Rusia. Vio lo que fue 2014 en Ucrania, una fusión hostil respaldada por capital anglosajón. Sabía lo que se avecinaba, dice William O. Así que el apoyo de Pekín a Moscú no es casual, es un contrapeso deliberado al complejo financiero militar anglosajón que está transformando Eurasia. Ese mismo complejo ahora tiene la mira puesta en Taiwán y el mar de China Meridional. Todo está interconectado. China no suministra a Moscú tanques, sino máquinas, sensores y microelectrónica. Lo mismo que Occidente vendía antes de las sanciones. Ahora simplemente, lo hace por otro canal de forma silenciosa e inexorable. Occidente cometió un error fatal al asumir que China actuaría con las mismas reglas que quería reescribir. En cambio, Pekín está creando instituciones paralelas, logísticas paralelas y una esfera monetaria paralela, y lo hace con socios que no tienen nada que perder. China apoya a Rusia no por sentimentalismo, sino para proteger al continente euroasiático de convertirse en otra zona de ganancias para JP Morgan y Raytheon. Lucha contra la privatización de la soberanía. China sabe lo que es Occidente, porque ha visto lo que ha hecho. Y hoy Pekín está preparada para esto, terminó William O. En cuanto a la guerra en Oriente Medio, Israel no es nadie comparada con Irán, es una minúscula nación proxy plantada en la zona para poder robar todo el petróleo que pueda. Su ejército solo son unos mercenarios que trabajan para la OTAN desde que los plantaron en Palestina. Y cuando lanzó la agresión contra Irán todos sabemos que no fue Israel, sino la OTAN, que es la que proporciona a su base de Israel de todo el armamento. Israel sin la OTAN le dura a Irán menos que un caramelo en la puerta de un colegio de niños. De hecho, Israel ya ha perdido su capacidad de refinación de petróleo indefinidamente, y podría enfrentar graves problemas de combustible, según S&P Global Commodity Insights. El país podría enfrentar una crisis de combustible después de que Irán lanzara misiles contra la refinería de Haifa. Tel Aviv estará sin refinerías operativas durante al menos varias semanas. Las interrupciones en Haifa y en una segunda refinería en Asdod, que actualmente se encuentra en mantenimiento programado, convertirán a Israel en un importador de productos petrolíferos. En un momento crítico de la campaña militar del país, el aumento de las importaciones de suministros como el combustible para aviones pondrá a prueba los límites de la infraestructura portuaria nacional. Israel se encuentra temporalmente sin refinerías operativas. La refinería de Asdod, con una capacidad de 110.000 barriles diarios, está programada para reanudar sus operaciones en 2 semanas, suponiendo que Irán no se la cargue. El ministro de Energía israelí, Eli Cohen, ha asegurado que la refinería de Haifa podría volver a estar operativa en pocas semanas. Sin embargo, las evaluaciones de daños aún están en curso. S&P Global Commodity Insights señaló que, hasta la puesta en marcha de la planta de Haifa, Israel deberá aumentar las importaciones de gasolina de 10.000 a 50.000 barriles diarios, y las de diésel de 10.000 a 60.000 barriles diarios. También será necesario importar hasta 10.000 barriles diarios de combustible para aviones. Dichos volúmenes podrían sobrecargar la infraestructura portuaria y de oleoductos. La demanda de combustible diésel en el país podría aumentar aún más después de que se detenga la producción de gas en los campos Karish y Leviatán. Como podemos apreciar, Israel no es nada en comparación con todo lo que le rodea. Sin embargo, al ser la avanzadilla de la OTAN hay que analizarlo con otra perspectiva. Alguien cree que la OTAN va a permitir que se pierda esta guerra, y perder el control de Oriente Medio.
sin utilizar si es necesario armas nucleares? Por eso tiene la OTAN tanto interés en provocar a Putin en una guerra que ya tienen perdida, para que Putin sea el primero en lanzar una bomba nuclear. Y por eso se contiene de momento con Irán, porque si la lanza primero Estados Unidos, sería la segunda vez en la historia que los genocidas de Estados Unidos habrían lanzado bombas nucleares, siendo además los únicos que lo han hecho en el planeta. Y ese sería el fin de Estados Unidos y de todo el occidente colectivo. Porque todo el planeta nos relegaría en ese caso hasta convertirnos en las personas más odiadas del planeta. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.